Nosotros los cristianos, los creyentes, no producimos, por decir de una forma, santidad. Somos santificados, el Señor nos santifica, pero Él también nos dejó una parte del proceso a nosotros. También nos toca una parte, no es que Él nos santifica y nosotros nos recostamos en su obra, no. Tenemos una parte también nosotros en ese proceso y seguimos esta serie de estudios. Ya hablamos en domingos pasados que debemos ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es santo y por eso nosotros también. Y que como ciudadanos del cielo tenemos también un estilo de vida que nosotros debemos alcanzar y que debemos vivir. Eso hablamos los domingos pasados. Y hoy me gustaría hablar de lo siguiente. Y esto es, les puedo decir, parte de mi lucha espiritual personal, no solo ahora como pastor, que soy pastor apenas hace unos 5 años. Es parte de mi lucha espiritual de toda mi vida, desde jovencito, desde que tenía 16, 17 años, cuando realmente me consagré, me entregué al Señor. La pregunta que yo muchas veces me hice y que muchos creyentes también se hacen y a veces me hacen a mí también es: ¿cómo logro vivir en santidad? ¿Cómo yo puedo alcanzar esa vida de santidad? ¿Cómo hago para vivir en consagración? Normalmente cuando preguntamos algo así decimos: es demasiado difícil, es muy difícil. Pastor, ¿cómo hago para vivir en santidad? Demasiado me cuesta, me es difícil, se rompe mi cerebro pensando en cómo yo puedo tener una vida distinta a la que tengo ahora mismo, y probablemente tengan razón porque es imposible, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, pero hay una parte que nos toca y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y nada más quiero aclarar también ya en este punto es que es imposible que vivamos vidas completamente libres de pecado por nuestra propia naturaleza de pecadores. O sea que yo también anduve mucho tiempo visitando también otras iglesias de otras denominaciones también, y algo que siempre me quebrantaba, ya compartí muchas veces, es que desde el púlpito se decía que el fuego tiene que descender sobre tu vida y quemar todo lo que no le agrada. Y yo pensaba en eso como algo que sucedía una vez, ¿verdad? Se supone, porque me decían así: el fuego va a descender y va a quemar todo lo que está en tu vida que no le agrada, y terminó, ¿verdad? Por la pinta crece de vuelta eso que se quemó. Y hay que repetir para hacer el proceso. Y eso me torturaba a mí, ¿verdad? Me torturaba porque yo quería vivir una vida en santidad para Dios y demás. Pero me habían hecho pensar que era algo que pasaba así de repente y una vez y para siempre. Y encontramos que en la Biblia no es así. Y que una vida completamente sin pecado, un cristiano que vive toda su vida cristiana, o por lo menos largos periodos de tiempo en los cuales no tiene necesidad de arrepentirse por ningún pecado, eso no existe. No existe. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente de muchas maneras. Si no es por acción directamente, a veces pecamos por inacción también. Así que no estamos hablando de una vida sin pecado alguno, pero sí estamos hablando de una vida cuya santidad es algo así como el sol cuando amanece. ¿Cuántos se levantan muy de madrugada antes que salga el sol? Muchos probablemente hacen eso, ¿verdad? Y verán que el cielo está oscurísimo, de repente se empieza a cambiar de color. Empieza a ponerse un poco más rojizo y comienza a clarear. El cielo va iluminándose, se pone un poco más celeste y empieza a salir algo dorado en el horizonte. Estamos mirando acá, allá sale el sol más o menos. Y comienza a salir una luz suave y va subiendo hasta que, llegado al mediodía, no hay dónde esconderse, nada que pueda esconderse del sol, de su brillo y su calor. Y así debería ser también la vida de santidad del cristiano, del creyente. Algo que va en aumento, algo que va subiendo cada día más y hacia la cual vamos avanzando. No cristianos cuya luz permanece ahí en esa parte que está allá abajo, que es muy linda ciertamente cuando recién comienza a salir el sol. Un espectáculo, ¿verdad? Y más si hay nubes y todo se pone rojo y de varios colores. Es hermoso, pero debería avanzar. Y muchas veces los cristianos nos quedamos en esa sección, no avanzamos. Y no deberíamos tampoco ni por mucho menos ser cristianos cuya luz no es superior a la luz que está naturalmente en la noche, que a veces también llegamos a ser. No, nosotros avanzamos.
Tenemos que avanzar, tenemos que dejar que nuestra luz vaya en aumento, así como el sol sale, vaya siguiendo hasta el mediodía, hasta que esté pleno y nadie pueda negar que hay algo brillando ahí y es un creyente, es un cristiano. Sos vos, soy yo. Eso deberíamos ser nosotros. Nuestro tema en esta ocasión es la clave para una vida de santidad. Y quiero leer Mateo 6:24, un pasaje que probablemente muchos saben de memoria. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá o menospreciará, dicen algunas traducciones, a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Ese es el pasaje central en esta mañana, y de aquí quiero sacar algunas ideas que nos presenta el Señor Jesús acerca de cómo vivimos, cómo podemos llegar a vivir en la santidad que agrada a nuestro Dios. Y lo primero es, nuestro primer punto, el Señor nos presenta una imposibilidad, algo que es imposible. ¿Y qué es lo que es imposible según este pasaje? Todos saben acá la respuesta: tener dos señores, o dos dueños, o dos, ¿qué más podemos decirle? Amos. Muy bien, muchas gracias por su colaboración. No podemos. Es una imposibilidad. No podemos seguir órdenes opuestas al mismo tiempo. No podemos caminar hacia dos lugares distintos al mismo tiempo. Tenemos solamente una dirección. Es una simple imposibilidad. No hay caso. Sin embargo, es esto exactamente lo que muchos y por muchos años de nuestras vidas hemos intentado hacer. Seguir a más de un Señor al mismo tiempo. Caminar en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Y a la imposibilidad que nos presenta el Señor Jesús, que no podemos vivir para dos señores. Y acá menciona exclusivamente, o específicamente mejor dicho, a la riqueza. No vamos a hablar solamente de eso, sino de cualquier otra cosa que puede tomar el lugar de nuestro Dios. A esta realidad, a esta imposibilidad, solemos responder con cosas como: no hay que ser tan fanático. ¿A cuántos le dijeron alguna vez eso? No tenés que ser tan fanático vos de tu religión. Incluso entre los cristianos, ¿verdad? No tenemos que ser legalistas. ¿Por qué? Porque estás tratando de esforzarte en tu vida cristiana. No seas legalista, eso ya es legalismo. No hay que exagerar con la vida cristiana. Está muy bien, es muy lindo, pero vos sos un exagerado. Ya sos un fanático religioso, tradicionalista, legalista, etc. Y como buenos bautistas, para estas preguntas a veces tenemos hasta argumentos bíblicos. Y sacamos la Biblia y decimos: mira, ¿acaso el Señor Jesús no iba a fiestas? ¿Cuánto más nosotros no debemos ir también? ¿Acaso el Señor Jesús no tomaba bebidas alcohólicas? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a seguir su ejemplo, verdad? Porque el Señor lo hacía. ¿Acaso Jesús no se juntaba con prostitutas, con ladrones, y estaba en la casa de la gente más pecadora de la región? Entonces, nosotros también, vamos. Y creo que todos sabemos acá que hay serios problemas con esa manera de, entre comillas, leer la Biblia. Pero vamos a volver al punto principal. No podemos tener dos señores. ¿Cuál es el problema de tener dos señores? Yo quiero mencionar solamente dos. Y el Señor Jesús ya lo dijo, no es que yo estoy sacando algo nuevo en este momento. Es imposible. No se puede. No hay forma. El Señor Jesús dijo: no pueden servir a dos señores. No se puede. Es lo mismo que tenemos en infinidad de pasajes bíblicos que no voy a leer, voy a mencionar nomás rápidamente. No puede salir agua dulce y amarga de la misma fuente. Seguro que ustedes pueden completar los versículos que voy a citar así brevemente. No puede el mal árbol dar, ¿qué cosa? Buen fruto o buenos frutos. Querer ganar nuestra propia vida es perderla. Ustedes saben, hermanos, nosotros sabemos. Si hay alguien que es nuevo aquí en la fe, probablemente va a seguir aprendiendo estas cosas, pero la gran mayoría de nosotros, a todos los que veo, yo estoy desde que tengo 15 años en esta iglesia, a muchos les conozco de hace muchos años atrás, muchos, ahora tengo 25, y yo creo que ustedes saben, todos sabemos. Así que primero, es imposible. Segundo, es
un mandamiento. Esos son los dos problemas por los cuales no podemos tener dos señores. Es imposible. Y segundo, es un mandamiento, además de describir la realidad de que no se puede tener dos señores. Esto también, por lo menos, debería sonarnos a una especie de mandamiento. No pueden. No lo hagan, no lo intenten, no intenten tener dos señores. ¿Por qué? Porque es imposible. Y quiero usar el pasaje en Lucas 9:62. Si quieren abrir sus Biblias ahí, lo pueden hacer, pero voy a leer rápidamente en la versión lenguaje actual. El Señor Jesús enseñando acerca, o mejor dicho, llamando a gente a acercarse a Él, a que le siga y demás. A uno en particular le dice, Jesús le dijo, estoy leyendo Lucas 9:62 en la versión lenguaje actual. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios, o no se puede ser creyente, no se puede ser cristiano y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Esto es tan gráfico, hermanos. Tanto me gusta este pasaje porque hasta yo lo puedo entender. Yo puedo ver claramente y yo muchas veces, yo suelo venir en bici acá a la iglesia, para los que no sepan. Y hay un tramo largo que es bajada, ¿verdad? Qué gusto que da cuando es bajada en bicicleta. Pero si uno mira atrás en la bicicleta, ¿qué pasa normalmente? Uno de repente vuelve la vista, hay un colectivo enfrente, ¿verdad? O uno va cambiándose lentamente de carril sin darse cuenta. Y esto es lo que normalmente nos pasa cuando decimos, yo quiero servirle al Señor, pero al mismo tiempo que tengo un ojo acá, trato de tener el otro acá. Y vemos visco de los dos lados. No vemos bien, no vemos con claridad. Y nuestros surcos salen torcidos. Y podríamos decir, nuestra vida comienza a ser como un árbol que empieza a crecer zigzagueando para todas partes, en vez de ir derecho para arriba. No podemos mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Es una imposibilidad que nos presenta el Señor. Y quiero preguntarte en este momento, ¿alguna vez te mostró el Señor? ¿Alguna vez te dijo así claramente por medio de algún pasaje bíblico, por su Espíritu Santo te tocó, te enseñó de alguna manera que no puedes tener más que un solo Dios? Que no puede haber más que un solo manda más en tu vida. Solo uno puede haber. ¿Alguna vez te mostró el Señor que no se puede tener más que un dueño o hacer lo que una sola persona dice, ya sea que esa persona sea el Señor o sea uno mismo? ¿Te mostró eso el Señor? Irremediablemente vamos a menospreciar a uno a causa del otro. Eso es lo que pasa normalmente. Eso es lo que nos pasa normalmente. Pero vamos a seguir avanzando. Vimos en primer lugar que esto es una imposibilidad. No podemos tener dos señores, solo uno. Y normalmente cuando obedecemos a uno, desobedecemos al otro. ¿Verdad que es así? Vamos al segundo punto. Primero una imposibilidad. Ahora nos presenta al Señor la necesidad de elegir. Cada uno de nosotros tenemos que elegir. Vamos a elegir a quién obedecer. Y por lo general, obedecer a uno es desobedecer al otro. Y en nuestro pasaje en Mateo 6, el Señor Jesús, pueden tener sus Biblias abiertas ahí, por favor. Vamos a hacer una lectura, no lectura, sino un vistazo, ¿cómo se dice? Abuelo de pájaro, Mateo 5. Y ven que para darle el contexto a lo que el Señor Jesús venía hablando en Mateo 6, en Mateo 5, Él comenzó con lo que conocemos como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y Él comienza a hablar de cosas que totalmente lógicas para nosotros, ¿verdad? No podemos ni pensar en estar felices porque estamos perseguidos, llorando, deprimidos o cosas por el estilo, no. Pero Él presenta las bienaventuranzas ahí. Luego sigue hablando que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Jesús habla acerca de la ira y el adulterio, diciéndonos que esas cosas no deben permanecer jamás, ni pertenecer ni siquiera a nuestra mente o corazón. Se habla del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Jesús habla de la limosna, la oración, el ayuno, una vida de santidad sin igual. Luego habla de tesoros en el cielo. Ya estamos en el capítulo 6.
En el versículo 19 habla de tesoros. No hagan tesoros acá, hagan tesoros en los cielos. Nos presenta nuevamente, elegí, ¿dónde vas a hacer tu tesoro? Acá no puedes hacer al mismo tiempo en los dos. Hace en uno o en otro, porque ahí es donde va a estar tu corazón. Tenés uno solo, no dos corazones. Ahí va a estar tu corazón. La lámpara del cuerpo habla acerca del ojo, cuán importante es que podamos ver las cosas con claridad. Y luego llegamos al versículo 24. No pueden vivir al mismo tiempo para el cielo y para la tierra. No se puede. No podés construir, no podés edificar, no podés poner tu corazón al mismo tiempo en los cielos y en la tierra. El pastor Samuel nos habló acerca de una vida de santidad que es exigida porque Dios es santo. El pastor Joel nos habló acerca de una vida de ciudadanos del cielo que se apartan del pecado. Y hoy estamos hablando de tal vez un poco cómo lograr eso. Y la primera parte de todo esto es, tenés que elegir. Tenés que elegir. ¿Querés realmente esto o no? ¿Quiero vivir una vida de santidad o no? Quiero compartirle una de las enseñanzas que constantemente enseñamos en discipulado, yo por lo menos en discipulado personal, y que para muchos es tal vez una total novedad. Es difícil vivir dos vidas al mismo tiempo. Es muy difícil. Es muy difícil, es imposible estar concentrados o creer dos cosas opuestas al mismo tiempo. Y algo que es muy importante saber, es casi insostenible, o tal vez insostenible del todo, podríamos decir, vivir una vida cristiana mediocre. Es muy difícil, es casi imposible, yo diría. La vida cristiana mediocre es difícil, y permítanme explicarles por qué, y les comparto mi propia experiencia. A mí, les digo, me cuesta no desviarme del camino del Señor. Tengo que hacer un gran esfuerzo para permanecer en el camino del Señor. No porque soy pastor, tengo una ayuda extra del Señor que Él me empuja con más fuerza. No, soy igual que todos los que estamos acá. Tanto me cuesta no desviarme del camino del Señor que hay muchas cosas que no hago porque yo sé muy bien que me desvían. Y ni siquiera son cosas malas en sí mismas. Yo sé que me desvían nomás. Me explico. A mí, ahora estoy hablando yo, no voy a hablar de cosas bíblicas, hablo de mi testimonio personal. A mí me cuesta estar metido en películas y series. ¿Por qué? Porque muy fácilmente yo dejo que moldeen mi forma de pensar. Y ni cuenta me doy. Cambian mi perspectiva de la vida. Cambian mis valores y me hacen pensar muchas veces, me hicieron pensar muchas veces que las cosas que Dios aborrece son cosas normales. De tanto que yo consumía serie tras serie, película tras película, al punto que digo, no puedo ver tanto porque ya no estoy al control de mi cerebro, pareciera. Esa es mi experiencia, tal vez no es tu caso. No te estoy diciendo no veas más películas, pero esa es mi experiencia. ¿Saben qué más me cuesta también? Me cuesta escuchar música no cristiana. Me cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque toda la música no cristiana normalmente me habla acerca de romance. ¿Verdad que sí? Todas son románticas, sobre el amor, entre comillas, casi podríamos decir. El amor, romance normalmente entre 2, 3, 4 o más personas, no importa. De amoríos nocturnos pasajeros, las canciones normalmente hablan de eso. De vidas que son vividas al máximo según la filosofía del mundo, dejando de lado la familia, tu responsabilidad paternal y muchas otras cosas. El amor a los demás. Y bueno, me enseñan y me enseñaron constantemente que la vida al máximo es la vida que se vive entre copas y en la noche. Eso es lo que me enseñaban. Y yo comenzaba a pensar también así. Y yo comenzaba a creer eso. Al punto que prepararme el sábado para venir el domingo a la iglesia era un auténtico sacrificio. ¿Por qué? Porque mañana es domingo. Y quiero ver algo hasta tarde. Quiero salir a hacer esto, aquello. No es que estén mal, pero yo no podía. Me desviaba. Les estoy contando mi testimonio, hermanos. Ya estoy a punto de terminar mi testimonio, no se preocupen. Último que les comento. Que me cuesta no amar los bienes materiales. Me cuesta bastante, es una lucha de toda mi vida. Y por eso me conviene, y el Señor lo sabe, que yo no tenga demasiados bienes materiales. Tiendo a olvidarme de Dios cuando tengo todo lo que quiero.
tiendo a. Y en muchas ocasiones de mi vida solo volví al Señor cuando mis recursos se acabaron, o cuando fueron insuficientes para tal o cual cosa que yo necesitaba. Y el Señor siempre me recibió con los brazos abiertos, pero yo siempre volví a Él avergonzado y frustrado conmigo mismo por haberme metido en la misma tontería otra vez. Qué difícil que es la vida cristiana mediocre. Es difícil. Tener un pie acá y uno en la iglesia y uno en el mundo cuesta mucho, porque ambos se separan. En algún momento vas a estar estirando las patas más allá de lo que podemos. Y todo esto me recuerda al pasaje bíblico en Mateo 26, también 41. Voy a leer yo nomás rápidamente. Velen y oren, nos dice el Señor Jesús, para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Qué es la carne? Débil. Y yo puedo dar testimonio de que la carne es débil. Y por eso tuve que elegir. Y todos los que estamos aquí en algún momento vamos a tener que elegir. El Señor Jesús dijo estas palabras en un lugar y en un momento muy especial. El lugar, un huerto. ¿Cómo se llamaba ese huerto? Getsemaní. El momento, la noche antes de su crucifixión. Antes de su crucifixión, Él dijo, velen, oren. La carne es débil. Versículo 42, el versículo siguiente, Jesús se fue otra vez a orar. Se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ese fue el momento en el que el Señor Jesús nos dijo, la carne es débil. Y podríamos tal vez pensar, la carne es débil cuando estoy frente a la tele, o frente a tal o cual vicio, o frente a cual tentación. Él estaba frente a la cruz. Y ahí yo pienso, qué tontería me domina. Qué fácilmente soy vencido. La pregunta es, para todos nosotros, ¿a quién vamos a elegir? ¿A quién vas a elegir? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? ¿Quieres que Dios sea tu dueño? ¿O vos mismo, la sociedad, el mundo, nuestros amigos, la opinión de los otros, sea tu dueño? ¿O nuestro buen Dios? La respuesta obvia es nuestro buen Dios. Pero hay que elegir. En el día a día hay que elegir. Vamos al último punto, ya estamos terminando. La importancia de ser sal. Hablamos de que es imposible tener dos señores. Hablamos de que es necesario elegir. Y lo último, tenemos que ser sal. Y puse en mayúsculas también ahí. No sé si puse ahí en mayúsculas o no, pero puse sal. Una aplicación de un pasaje bíblico que está en 2 Timoteo 2. Les quiero pedir que abran sus Biblias ahí, por favor. 2 Timoteo 2. Supongamos que los que estamos aquí, y seguro que así es, en este momento están diciendo, yo realmente quiero elegir al Señor. Yo le quiero elegir, yo quiero servirle. Yo quiero, realmente le amo. Y quiero. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo cambio? ¿Cómo paso de lo que soy ahora mismo a ser un santo? Una luz brillante, resplandeciente en un mundo de oscuridad. ¿Querés eso, hermano? No hace falta que digas ahora amén ni nada, pero ¿querés eso? ¿Cómo cambio de pecador empedernido o cristiano mediocre a ser tal vez un pescador de hombres? Una oveja valiente en medio de lobos. Un hombre que camina sin temor sobre las aguas y no mira la tormenta. Un creyente que ofrenda todo su sustento, aunque sean unas pocas monedas nada más. ¿Cómo yo me convierto en alguien como Felipe, un evangelista, un testigo valiente como Esteban? ¿Cómo me vuelvo un Pedro que no se cree digno de morir como su Señor? ¿O cómo llego a ser como Pablo, que lo tenía todo por basura, por tal de estar con Jesús? ¿Cómo yo llego a eso? Yo me doy cuenta de dónde estoy, pero quiero llegar ahí. ¿Cómo hago? Sal. Tienes que ser sal. ¿Pueden decir por favor la palabra sal? Sal. S-A-L. Soldado, atleta, labrador. ¿Pueden repetir? Sal, soldado, atleta, labrador. Bien, soldado, atleta, labrador. Esto ya lo mencioné antes, quiero mencionarlo rápidamente otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos a veces pasos prácticos. Así como un edificio no se construye con un solo ladrillo ni una sola golondrina hace primavera. No debemos pensar que vamos a llegar de la noche a la mañana ahí, sino que con cientos y tal vez miles de pequeños pasos. 2 Timoteo 2, 4 en adelante dice: ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado, a menos que compita según las reglas. Y el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este pasaje? Primeramente sobre el soldado, que no se enreda en aquello que no le ayuda a ganar su batalla. Podríamos llamar el principio de la eliminación. Lo que no aporta, lo que me desvía, lo elimino. ¿Qué va a hacer en tu caso en particular? No sé. En mi caso en particular yo sé muy bien cuáles son las cosas que no son precisamente malas, pero cuando me meto en eso ya copa toda mi mente, mi corazón, ya no puedo más ni pensar en el Señor. Entonces eso tengo que eliminarlo. De alguna forma, ¿reemplazar con qué? No sé, hay que reemplazar con algo, pero si lo dejo ahí probablemente va a seguir estorbándome toda la vida. Y quiero preguntarte, ¿se te ocurre ahora mismo algo que puedes o que deberías eliminar de tu vida para vivir en santidad? Puedes pensar rápidamente, no se queden mirándome nomás. ¿Hay algo que viene a tu mente ahora mismo? Esto tal vez es algo que deba eliminar. Bueno, tengan eso ahí en mente. El pasaje también nos habla del atleta. Debemos hacer las cosas según el reglamento. Los creyentes vivimos en santidad conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios y no según nuestra opinión, según lo que yo creo me conviene o me gusta más. No, hay algo que en lo que el Señor te corrigió, que vos sabés que te corrigió, te dijo ya esto no puede pertenecer a tu vida y vos seguís teniendo ahí. ¿Puedes traer a la mente ahora mismo? Hay algo que ya te dijo y que está ahí como un pendiente. Esto todavía no cambié. No cambié. No hice. ¿Qué es? Puedes elegir uno que tal vez te propongas esta semana. Eso lo voy a cambiar. Por lo menos eso. Me voy a concentrar en eso esta semana. Por último, este pasaje nos habla del labrador. Es el que nos muestra que hay trabajo. Y sin esfuerzo no hay frutos. Y ya la pregunta final. ¿Estás esperando vivir una vida de santidad sin esfuerzo? No existe eso. No existe. Lamento decepcionarte si pensabas que así era, pero no existe. Sal, soldado, atleta, labrador. No te enredes en nada. Obedécele a tu Señor. Esforzate. La vida de santidad no es una vida selecta, oculta para algunos especiales, con alguna revelación especial. Es para aquellos que la quieren lo suficiente como para decir esto lo voy a dejar para servir a mi Dios. Quiero invitarles a inclinar sus rostros un momento. Y si el Señor en este momento te está mostrando algo en tu vida, algo que tal vez tengas que dejar, cambiar, reemplazar, algo que tal vez tengas que comenzar a hacer por primera vez o algo que ya comenzaste a hacer muchas veces y quedó por el camino, yo te quiero invitar a que le escuches a tu Dios, hablándote, corrigiéndote, animándote, diciéndote una vez más, hasta hoy vuelvo a llamarte para que vivas una vida de consagración. Hasta hoy sigo con paciencia y misericordia para vos, para cada uno de nosotros. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Si tu deseo es decirle en esta mañana al Señor, Señor, esto quiero entregarte, esta parte de mi vida, te la quiero entregar. Esta parte de mi vida, me arrepiento de esta parte de mi vida y la quiero cambiar, abandonar para siempre. Si hoy te das cuenta que el Señor te está llamando a que te esfuerces como un soldado, como un atleta, como un labrador, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque en ella encontramos corrección y ánimo para seguir adelante. Sabemos que solos no podemos, pero entendemos también que hay una parte en este proceso que nos toca a nosotros. Y muchos de nosotros tal vez estuvimos haciendo la vista gorda, no queriendo obedecer ciertas cosas, rechazando ciertos mandamientos, dejando de lado tal vez algunas de tus correcciones, pidiéndote mucho y dándote poco. Señor, te pedimos perdón.
por la actitud de siervos negligentes que muchos de nosotros tuvimos durante mucho tiempo. Y a partir de hoy, Señor, yo quiero vivir en santidad, en adoración a ti, consagrado a ti. Entiendo que eres un Dios santo y que me llamas también a mí a vivir en santidad, y yo quiero hacer eso. Te ruego tu ayuda. Hoy quiero salir de este lugar como un soldado que no se enreda en nada, como un atleta que te obedece, que cumple tus mandamientos, y como un labrador dispuesto a hacer el sacrificio y el esfuerzo. Eso quiero ser yo, Señor. Te ruego tu ayuda. Te doy gracias por ser bueno, por ser paciente conmigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.